el remedio azteca que la ciencia moderna está redescubriendo. Mientras Europa medieval luchaba contra las plagas, los aztecas ya realizaban cirugías avanzadas y curaban infecciones que hoy resultan resistentes a nuestros antibióticos más potentes. La ciudad más poderosa de América tenía un secreto: su medicina era más avanzada que la europea. Mientras París, la ciudad más grande de Europa, apenas alcanzaba los 225.000 habitantes, Tenochtitlán ya albergaba 350.000 personas. Y lo más impresionante, el imperio azteca mantenía sana a una población de 3 millones, algo impensable en la Europa medieval. Los conquistadores españoles quedaron atónitos al documentar sus sistemas de sanidad. Esta no era una civilización primitiva. Habían desarrollado métodos sofisticados para tratar traumas, enfermedades comunes y realizar cirugías complejas. ¿Cómo lo lograban sin tecnología moderna? La respuesta está en sus médicos sacerdotes, los Tzitl. Estos cirujanos aztecas dominaban técnicas que en Europa eran consideradas imposibles, usando cuchillos de obsidiana tan afilados que podían competir con los bisturíes modernos. Removían tumores, drenaban heridas e incluso reinsertaban extremidades. Para las suturas empleaban fibras resistentes de plantas y pelos de animales. En cirugías oculares, su precisión con espinas de maguey como instrumentos quirúrgicos era legendaria. Desarrollaron un sistema único para clasificar y tratar heridas de batalla. No era medicina improvisada. Cada tipo de lesión tenía su protocolo específico. Su tratamiento estrella combinaba savia de maguey con sal, una mezcla que la ciencia moderna ha confirmado posee potentes propiedades antibacterianas y cicatrizantes. La efectividad de este tratamiento era sorprendente. La savia pegajosa del maguey actuaba como un limpiador natural, absorbiendo impurezas y detritus de la herida, mientras la sal reducía la inflamación y aceleraba la cicatrización. Los Tzitl incluso descubrieron que la savia de plantas en diferentes etapas de crecimiento ofrecía propiedades curativas distintas. Pero quizás lo más innovador era su uso de hongos psicoactivos para el manejo del dolor durante procedimientos quirúrgicos, algo que apenas ahora la medicina moderna está empezando a explorar. Los Tzitl entendían que el dolor no solo era físico. Desarrollaron técnicas holísticas que combinaban medicina herbaria con rituales psicológicamente efectivos. Pero estos conocimientos médicos eran solo el comienzo. Lo que los Tzitl descubrieron sobre el poder curativo de las plantas sagradas revolucionaría nuestra comprensión de la medicina antigua y podría cambiar el futuro de la medicina moderna. Los aztecas desarrollaron uno de los sistemas de medicina herbal más avanzados de la historia antigua. Su conocimiento botánico era tan vasto que los propios conquistadores quedaron asombrados al descubrir jardines medicinales más extensos que cualquiera en Europa. El jardín botánico de Moctezuma era una maravilla de biodiversidad medicinal. Cientos de especies de plantas se cultivaban y estudiaban sistemáticamente, cada una con propósitos específicos, algunas para fiebres, otras para heridas de guerra y algunas tan potentes que solo los Tzitl más experimentados podían manipularlas. Los sanadores seguían una regla estricta de sostenibilidad. Solo podían recoger una de cada 3 plantas que encontraban. Esta práctica, que podría parecer supersticiosa, aseguraba la supervivencia de las especies y permitía la selección natural de las plantas más resistentes. El conocimiento se transmitía a través de códices detallados y enseñanzas orales de maestros a aprendiz. Los jóvenes Tzitl estudiaban durante años no solo las propiedades de cada planta, sino también el momento exacto para recolectarlas. Sabían que una misma planta podía tener efectos diferentes según fase lunar o la hora del día. Sus métodos de preparación eran igualmente sofisticados. Cada planta requería un procesamiento específico. Algunas se machacaban frescas, otras se secaban al sol, y algunas necesitaban una fermentación controlada. El yautli y el iztayautli, por ejemplo, se usaban en diferentes formas según la dolencia a tratar. La recolección no era un simple acto de cosecha, era un ritual sagrado. Los Tzitl identificaban zonas específicas en montañas y valles donde las plantas tenían mayor potencia curativa. Creían que las plantas medicinales eran regalos de los dioses, especialmente de Tlaloc, y su recolección que requería ofrendas y ceremonias específicas. Los aztecas desarrollaron un sistema médico que, aunque envuelto en rituales y creencias, se basaba en una observación científica rigurosa. Mediante un método de prueba y error perfeccionado durante generaciones, documentaron meticulosamente los efectos de cada tratamiento en códices detallados.
Su comprensión de la anatomía humana era sorprendentemente precisa. Cada órgano estaba asociado a una deidad específica, pero más allá del simbolismo religioso, habían mapeado con exactitud la ubicación y función de diferentes partes del cuerpo. No era casualidad, su experiencia en cirugías de guerra les había dado un conocimiento profundo de la anatomía humana. Los Tzitzil desarrollaron técnicas únicas de preparación y extracción. Por ejemplo, descubrieron que la savia del maguey tenía diferentes propiedades según la etapa del crecimiento de la planta y el método de procesamiento. Algunos de sus extractos eran tan efectivos que se preservaban durante meses sin perder sus propiedades curativas. Su método de validación era comunal y multigeneracional. Cuando un Tzitzil descubría un nuevo tratamiento, este debía ser verificado por otros sanadores y probado durante años antes de ser aceptado en el canon médico. Esta práctica aseguraba que solo los tratamientos más efectivos sobrevivieran al paso del tiempo. La tecnología médica azteca era particularmente innovadora en el campo quirúrgico. Sus escalpelos de obsidiana eran tan afilados que podían cortar con una precisión microscópica, tanto que algunos cirujanos modernos han experimentado con instrumentos similares. Para esterilizar sus instrumentos utilizaban combinaciones de hierbas con propiedades antisépticas y técnicas de limpieza ritual, que, aunque basadas en creencias religiosas, resultaban efectivas desde el punto de vista médico. La medicina azteca no era un campo unificado, era un sistema complejo de especialidades donde cada sanador tenía un rol específico. El término Tzitzil abarcaba desde cirujanos hasta parteras, cada uno con su propia formación especializada y funciones sagradas. Los cirujanos de obsidiana se destacaban por su destreza técnica. Con tasas de supervivencia sorprendentemente altas, realizaban procedimientos que en Europa eran considerados imposibles. No solo removían tumores y drenaban heridas, también reinsertaban extremidades y realizaban cirugías oculares usando espinas de maguey como instrumentos de precisión. Un dato revelador, según Carlos Viesca, el 30% de las mujeres morían durante el parto y un porcentaje similar de niños no sobrevivía más allá de los 4 años. Esta realidad llevó al desarrollo de un grupo especializado de parteras que combinaban conocimientos prácticos con rituales específicos. Aunque estas cifras parecen altas, eran comparables o incluso mejores que las tasas europeas de la época. Los herbolarios manejaban un catálogo extenso de plantas medicinales, cada una con sus propias indicaciones y contraindicaciones. No solo conocían las propiedades curativas, entendían los ciclos de crecimiento, los métodos de preparación y las combinaciones sinérgicas. Un herbolario podía pasar décadas perfeccionando sus conocimientos antes de ser considerado un maestro. Los chamanes ocupaban un lugar único en este sistema, actuando como puente entre lo físico y lo espiritual. Trataban lo que hoy llamaríamos trastornos psicosomáticos. Por ejemplo, creían que el miedo podía robar parte del espíritu, dejando al cuerpo vulnerable a enfermedades, un concepto sorprendentemente similar a nuestra comprensión moderna del efecto del estrés sobre el sistema inmunológico. La ciencia moderna está reivindicando lo que los aztecas sabían hace siglos. Los laboratorios actuales están descubriendo que las plantas medicinales que usaban no solo eran efectivas, sino que contenían compuestos activos que podrían revolucionar la medicina contemporánea. Lo que antes se descartaba como medicina primitiva, ahora está siendo validado por rigurosos estudios científicos. El ejemplo más contundente es el maguey. Los análisis químicos han revelado que la savia contiene compuestos antibacterianos y antiinflamatorios naturales. La combinación que hacían con sal no solo era efectiva empíricamente, la ciencia ha confirmado que esta mezcla crea un ambiente hostil para las bacterias mientras promueve la cicatrización natural de los tejidos. Las propiedades adhesivas de la savia, que los aztecas aprovechaban para limpiar heridas, resultan ser fundamentales para su eficacia antimicrobiana. Los investigadores han quedado particularmente impresionados con sus técnicas de preparación. Las diferentes formas de procesar la misma planta que los aztecas ajustaban según la etapa de crecimiento resultaron en distintos perfiles químicos con aplicaciones médicas específicas. Es como si hubieran descubierto la química farmacéutica sin microscopios ni laboratorios. Cada método de preparación, desde la extracción hasta el almacenamiento, influía en la potencia y estabilidad de los compuestos activos. Un descubrimiento fascinante es cómo algunas de sus plantas medicinales contienen compuestos que trabajan en sinergia. Son más efectivos juntos que por separado. Esta idea de combinar elementos para potenciar sus efectos está inspirando el desarrollo de nuevos fármacos multimodales
que atacan las enfermedades desde varios ángulos simultáneamente. Los laboratorios farmacéuticos están estudiando estas combinaciones para crear medicamentos más efectivos y con menos efectos secundarios. Las colaboraciones entre instituciones médicas modernas y comunidades indígenas que preservan estos conocimientos están revelando aplicaciones sorprendentes. Por ejemplo, ciertas plantas que los aztecas usaban para tratar enfermedades del espíritu contienen compuestos que afectan en los neurotransmisores de manera similar a los medicamentos psiquiátricos modernos. Estas investigaciones están abriendo nuevas vías para el tratamiento de trastornos mentales y enfermedades neurodegenerativas. Los protocolos clínicos modernos están validando sistemáticamente estas prácticas ancestrales. Cada año, nuevos estudios confirman la eficacia de remedios que los aztecas usaron durante siglos, proporcionando base científica a lo que antes se consideraba folclore médico. En un momento donde las bacterias resistentes a los antibióticos se han convertido en una de las mayores amenazas para la salud global, los científicos están volteando hacia los antiguos remedios aztecas. Las plantas medicinales que usaban no solo combatían las infecciones, lo hacían de una manera que prevenía la resistencia bacteriana. El secreto está en sus compuestos múltiples. Mientras los antibióticos modernos suelen ser moléculas únicas, los remedios aztecas combinaban diversos compuestos que atacaban a las bacterias desde diferentes ángulos. Es como si hubieran desarrollado una estrategia de ataque múltiple siglos antes de que entendiéramos la resistencia bacteriana. Pero quizás la revelación más sorprendente está en su comprensión de la conexión mente-cuerpo. Los aztecas entendían que el miedo y el estrés podían enfermar el cuerpo físico. Para ellos, una enfermedad no era solo un problema del cuerpo. Cuando un guerrero se enfermaba después de una batalla, trataban tanto el trauma psicológico como las heridas físicas. En cuanto al sistema inmunológico, los aztecas desarrollaron un enfoque que hoy llamaríamos medicina adaptógena. Utilizaban plantas que no solo combatían enfermedades específicas, sino que fortalecían la capacidad natural del cuerpo para defenderse. El cattail, por ejemplo, era considerado el supermercado del pantano, por sus propiedades nutritivas y medicinales que ayudaban en la recuperación de enfermedades. Lo más revolucionario era su enfoque preventivo. No esperaban a que apareciera la enfermedad. Tenían prácticas diarias diseñadas para mantener el equilibrio del cuerpo, desde rituales de limpieza hasta dietas específicas según la temporada. Su sistema médico priorizaba la prevención sobre el tratamiento. Los resultados de estas prácticas se reflejaban en la salud poblacional. Recordemos que mantenían saludable a una población de 3 millones, un logro extraordinario para la época. Las excavaciones arqueológicas confirman que muchos aztecas mantenían una buena salud hasta edades avanzadas, algo poco común en el siglo XV. En la era de las superbacterias resistentes a los antibióticos, la medicina moderna está encontrando esperanza en las soluciones aztecas. Los remedios que usaban para combatir infecciones están demostrando ser sorprendentemente efectivos contra bacterias que desafían nuestros antibióticos más potentes. ¿La razón? Sus tratamientos no dependían de un solo compuesto, sino de complejas combinaciones de plantas que atacaban las infecciones desde múltiples ángulos. Las investigaciones sobre el cáncer están revelando descubrimientos aún más intrigantes. Varias plantas utilizadas en la medicina azteca contienen compuestos con propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, el passion flower, que los aztecas usaban como sedante, ha mostrado efectos inhibidores sobre ciertos tipos de células cancerosas. Los científicos están particularmente interesados en cómo estas plantas actúan de manera selectiva, atacando las células malignas mientras preservan las sanas. Lo que hace única a la medicina azteca es su capacidad para adaptarse a nuevas enfermedades. Sus principios de tratamiento basados en restablecer el equilibrio del cuerpo están resultando sorprendentemente efectivos contra enfermedades modernas. El Devil's Claw, por ejemplo, que usaban para la artritis y la fiebre, está mostrando resultados prometedores en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y diabetes. Pero quizás la contribución más significativa de la medicina azteca a la práctica moderna es su enfoque personalizado. Los Tzitzil entendían que cada paciente era único y necesitaba un tratamiento específico. Consideraban factores como la constitución individual, la dieta, el estilo de vida e incluso los ciclos naturales al diseñar sus tratamientos. Este enfoque personalizado está ganando validación científica mientras la medicina moderna se aleja del modelo talla única. El sistema azteca de diagnóstico basado en las 3 almas está inspirando nuevos paradigmas en medicina integrativa. Su comprensión de cómo los factores físicos, mentales y ambientales interactúan para crear salud o enfermedad anticipa los descubrimientos modernos sobre la importancia del microbioma y la conexión mente-cuerpo.
Los laboratorios farmacéuticos están estudiando intensivamente sus combinaciones herbales. Plantas como el ashwagandha, que usaban para tratar múltiples condiciones, están revelando propiedades adaptógenas que podrían revolucionar el tratamiento del estrés crónico y las enfermedades relacionadas con la inflamación. La validación científica de estas prácticas está llevando a una revolución en la medicina moderna. Hospitales universitarios están integrando principios de la medicina azteca en sus protocolos de tratamiento. Los resultados preliminares son prometedores. Mejores tasas de recuperación, menos efectos secundarios y mayor satisfacción del paciente. Esta integración no es solo una moda pasajera, representa un cambio fundamental en cómo entendemos la salud y la enfermedad. Los aztecas nos enseñaron que la verdadera medicina no trata solo síntomas, sino que busca restaurar el equilibrio natural del cuerpo. En una era de crisis sanitarias globales, estas lecciones ancestrales podrían ser la clave para el futuro de la medicina. Y mientras los laboratorios continúan descubriendo los secretos guardados en los antiguos remedios aztecas, una cosa se hace clara. Lo que considerábamos medicina primitiva podría ser la clave para resolver algunos de los desafíos médicos más apremiantes de nuestro tiempo. ¿Qué descubrimiento te pareció más asombroso? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más videos de medicina antigua. ¡Hasta la próxima!